Así es, y otro tema que sí no prosperó fue esta serie de reformas, Mabel, Mónica, en el tema de las elecciones regionales y municipales. Es cierto que han habido opiniones, digamos, adversas, contrarias de parte del propio Jurado Nacional de Elecciones sobre la inconveniencia de esta aprobación, pero ayer entró justamente en agenda y finalmente no prosperó. Pero bueno, efectivamente ya el Ejecutivo tiene la última palabra con respecto a estas dos normas, ¿no? Carlos, solamente una tingencia. Bueno, en estas horas, vamos a confirmar o no, el presidente de la República está saliendo de viaje a dos destinos. Su primer viaje internacional como gobernante, México y Estados Unidos. Se dirigirán a la Asamblea de Naciones Unidas. Una buena oportunidad para saber exactamente cuál va a ser el derrotero del país, pero todos esperamos que las leyes sean firmadas antes de que se vaya, ¿no? Esperemos que así sea. Así es. Ahora, y ya para terminar, esta contradicción dentro del gabinete, si es que se tocó el tema o no se tocó el tema del destino de los restos de Ismael Guzmán. Guido Bellido, el primer ministro, dijo que no. Dijo Manan. Nada de nada. Pero luego salió la vicepresidenta y ministra Dina Boluarte a decir que sí. Hernando Zavallos también dijo que sí. Bueno, alguien no está diciendo la verdad. Bueno, 2-1. Muy bien. Mónica, Mabel, amigos de RPP, saludamos ahora al politólogo del Centro Wiñaj, Fernando Tincopa. Vamos a hablar acerca justamente de todo este proceso de convocatoria a una asamblea constituyente, la recolección de firmas. ¿Cómo está, señor Tincopa? Tenga usted muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, a ver, ¿cómo se presenta el panorama? ¿Cómo se vislumbra justamente este panorama en el caso justamente se culmine con la recolección de firmas para una asamblea constituyente? Usted sabe que en el Congreso pasado se presentaron varias propuestas, ¿no? Convocatoria, asamblea constituyente, derogatoria de la Constitución, ya sea total o parcial, pero a este gobierno, ¿cómo se le presenta el panorama? ¿Favorable o desfavorable? Tomando en cuenta también la, diríamos, correlación de fuerzas que hay en el Congreso de la República. Sí, como bien dices, esto no es una novedad. En principio, vía legislativa, solo el año pasado se presentaron 9 proyectos que tenían como objetivo cambiar o convocar de manera directa incluso a una asamblea constituyente. Lo que sucede es que quizá la diferencia más importante sea evidentemente el poder que pueda instrumentalizar el nuevo gobierno para llevar a cabo sus fines en ese sentido. Y creo que hay dos caminos, que no sé si contradictorios o complementarios, que el Ejecutivo o el partido está siguiendo, Perú Libre en este caso. Por un lado, la recolección de firmas, y por otro lado, acaban de presentar un proyecto de ley para incorporar la figura de Asamblea Constituyente en la Constitución. Sea como sea, hay un punto, hay un nodo que es el propio legislativo, que va a ser importante en los próximos meses, porque a partir de ahora comienza una disputa interesante en función a uno de los intereses prioritarios del gobierno, que es cambiar la Constitución. Y en ese sentido hay un paralelo interesante en comparación con otros gobiernos que ya lo hicieron. Es decir, en el caso de Venezuela, Ecuador y Bolivia, lo que pasaba era que los presidentes evidentemente tenían un compromiso bastante alto con el tema, pero que tradujeron en acciones concretas tan solo en cuestión de meses. De hecho, antes de los 100 días, todos estos gobiernos ya habían logrado que se apruebe la convocatoria o la inclusión de la Asamblea Constituyente en la Constitución. Y eso es interesante porque el gobierno está, digamos, en el tiempo, está tratando de replicar esas condiciones, aunque a mi parecer sin saber muy bien el cómo hacerlo. Fernando, si me permites, pero ya que has hecho la comparación con países como Venezuela y Bolivia, te preguntaría cuál era el ánimo en ese momento de la población. Porque hoy por hoy, las personas que aprueban la gestión de Pedro Castillo, de ese 42%, solo un 4% quiere cambiar la Constitución. O sea, no está en la agenda pública de la mayoría de la gente. Sí, es probable. No obstante, aquí lo que prima, por ejemplo, es mucho el grado de prioridad que le pone el gobierno al tema. Porque si el gobierno sostiene que hay que consultar a la población, por ejemplo, la propuesta de una asamblea constituyente, mucha de la gente probablemente en el momento en el que tenga la papeleta al frente pueda haber grandes incentivos para votar por un sí.
Sí, claro. como ocurrió en varios casos. Y, por ejemplo, lo que sucede es que aun cuando no sea un tema prioritario para la gente, no es un tema que les moviliza. Es decir, la gente podría votar a favor de la constituyente, incluso aun cuando no es un tema prioritario, si el gobierno se lo pone sobre la mesa. Ciertamente. Y ese es uno de los riesgos aquí. El otro riesgo también es que mucha de la idea de una constitución, digamos, idealizada en términos de lo que cada uno de los actores quiera, se convierte en un equeco, tal como lo decía alguien, porque todo el mundo le achaca y le adjunta sus propias expectativas de lo que uno cree que va a ser la constitución. Y Sí. probablemente no sea así. La constitución, digamos, para muchos ideal, progresista, liberal, etcétera, se contrasta con lo que la mayoría de la población quiere y que ha sido recogido en encuestas anteriores, que es una constitución más punitiva, más intervencionista en lo económico y más tradicional o de valores, de respeto de valores familiares. Nosotros hicimos un estudio, por ejemplo, en el que le preguntábamos a la gente si creyese que la figura si en la Constitución debería estar la figura de impedir que el matrimonio o de restringir que el matrimonio solo sea entre personas de distintos sexos y no del mismo sexo. Y más del 70% respondió que sí. Cuando le preguntabas a la gente si querían que el Estado, dentro de la nueva Constitución se establezca que el Estado controle o dirija los medios en función de valores y costumbres familiares, Dicen que sí. más del 80% de la gente dijo que sí. Sí, claro. Es decir, si bien no son temas que están dentro de la prioridad de la gente, como por ejemplo el desarrollo económico o la demanda de trabajo, sí son temas que tienen ahondados estándares, digamos, conservadores, tradicionales, punitivos e intervencionistas, que es el común denominador de lo que la población desearía y que seguramente va a ser canalizado por partidos políticos que abanderen ese tipo de ofertas en una combinación de populismo y demagogia, como lo hemos visto en otros casos. Fernando, a mí me gustaría, después de escuchar a nuestros anunciantes, porque ya es la hora, hacer, digamos, un análisis político de lo que significa, en el sentido siguiente. Por un lado, efectivamente, según el gobierno, es un compromiso de campaña, lo pongo en agenda. Por otro lado, intento cambiar las reglas de juego y otorgarle a ese cambio de reglas de juego, digamos, la solución a todos los problemas estructurales. O sea, se le otorga ese peso y por último, otorgarle el carácter de cambio. O sea, tú mismo has dicho que en el equeco se va poniendo las expectativas de cada uno. Yo quisiera desmenuzar un poquito, luego de escuchar a los anunciantes, en términos de impacto político, ¿qué significa todo esto? Porque claro, si no tenemos un culpable, es decir, hoy el culpable es que seguimos con una constitución fujimorista, o sea, digamos, vamos a ponerlo así en términos de enemigos. Y si esto no lo cambiamos en términos simbólicos, no vamos a poder reivindicarnos como país. Eso es lo que se le puede endosar en la reflexión, en la cabeza de la gente. Pero vamos a señalar en el análisis cómo es la cosa. Es decir, simple y llanamente estamos hablando de una situación que no ocurriría, incluso cambiando la Constitución. Vamos a escuchar a los anunciantes y volvemos. Seguimos con Fernando Tincopa, politólogo del Centro Viñac, y hablando desde el ámbito, digamos, del análisis político, sobre todo, este tema de la Asamblea Constituyente, porque digamos que se ha hablado desde el punto de vista del Congreso, la viabilidad, la posibilidad, los votos, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que desde que se aprueba la Constitución del 93 ha habido un montón de cambios a lo largo de todos estos años. Y la bandera de las miradas de izquierda, sobre todo las más radicales, siempre han levantado la posibilidad de cambiar completamente las reglas de juego, porque no se está pensando en el pueblo, porque no se está llegando al pueblo, porque cambia todo y se le otorga a ese cambio la solución de todos los problemas. O sea, ¿cómo analizamos esto, Fernando?
No te escuchamos, creo que se ha apagado el micrófono. Lo siento. Ahora sí, ya. Sí, Mónica, ha hecho énfasis en una palabra muy importante que es la aspiración del cambio. Nosotros desde el 2018 estamos haciendo focus groups a nivel nacional para hacer estudios cualitativos de percepciones. Y cuando preguntamos acerca de la percepción de la Asamblea Constituyente y de una nueva Constitución, Sí. lo curioso es que la percepción tiene un sentido positivo y no peyorativo per se, lo que hace, por ejemplo, que la gente relaciona automáticamente nuevo como bueno. Y esa vinculación es casi intuitiva, pero se relaciona bastante bien en la práctica cuando alguien le pregunta, bueno, si es que hay que cambiar cosas para bien, cambiémosla. El problema es que la garantía del cambio para bien no existe. Y por el contrario, se puede cambiar en el sentido totalmente opuesto al deseado por, digamos, un grupo que aspira a una constitución más democrática, etcétera, etcétera. Claro. Usualmente las constituciones que han sido cambiadas en estos 3 casos, por ejemplo, lo que han tendido es a concentrar muchísimo más un hiperpresidencialismo, aprobar la figura de la reelección y, por ejemplo, restringir la competitividad entre partidos políticos. Sí, y solamente una cuestión adicional. En todos los países donde hemos nombrado, es decir, Venezuela, Bolivia, Ecuador, en cambios de constituciones a través de asambleas constituyentes, lo que finalmente se ha logrado para, digamos, el poder de turno es tener mayor control y mayores restricciones y manejar desde una cúpula mucho más digamos, la riqueza, la producción, el presupuesto del país. Básicamente es lo que ha ocurrido y entonces concentrar más poder. Sí, y si bien es cierto, eso ocurre bajo la excusa o la justificación de que se deba favorecer, por ejemplo, a la representación política, a resguardar los derechos de la población indígena, minoritaria, etcétera, o cerrar brechas. Objetivos loables. Sin embargo, ese tipo de objetivos o ese tipo de medidas también ocultan el otro tipo de medidas a las que tú te señalabas. Por ejemplo, la concentración de poder en el Ejecutivo ha sido una constante permanente en estas asambleas constituyentes y en las nuevas constituciones. Y se oculta bajo las luchas sociales de inclusión y derechos colectivos de minorías, que son loables, pero que no necesariamente se consiguen solo y únicamente a través de una nueva constitución. Y este es el punto interesante, porque quienes abanderan la propuesta de una nueva constitución, lo pueden hacer también con, digamos, fines legítimos. No sé si, por ejemplo, critican el origen de la Constitución en un gobierno autoritario como el de Fujimori. Probablemente eso, aun cuando sea una justificación, digamos, no es excusa suficiente para cambiar todo un marco que pueda posibilitar incluso mayores autoritarismos que aquel del que quieren desprenderse de la Constitución en su origen. Y en ese sentido yo recalco que es importante considerar que las 3 principales razones de aquellos que impulsan una nueva Constitución o que creen que es justificada una nueva Constitución, cuando le preguntan a la gente, es que sea una Constitución que penalice más a los corruptos y a los delincuentes, que intervenga más el Estado en la economía, con regulación de precios y demás, y que fortalezca valores familiares. En resumen, es punitiva, intervencionista y conservadora el ideal de Constitución que sería abanderado por partidos políticos en función de esas demandas sociales para crear más o menos un perfil de Constitución Fernando, similar al anterior. Perdón, Carlos. Sí, Fernando, este gobierno, el de Pedro Castillo, tiene los recursos para lograr el éxito en la convocatoria de una asamblea constituyente en el corto plazo, porque si analizamos casos como el de Venezuela, Ecuador y Bolivia, evidentemente hay una correlación. Cuando el gobierno concentra mayor poder, sobre todo en el inicio de su periodo, es cuando tiene mayores posibilidades de éxito. Trasladándolo al escenario peruano, ¿este gobierno cuenta con los argumentos o los recursos para lograrlo? Es una pregunta muy interesante porque acá se pueden ver varias cosas. En principio, frente al actual legislativo, parece ser que la correlación de fuerzas del gobierno no es suficiente. No le favorece. Sin embargo, recordemos que también, como tú bien dices, en los 3 casos anteriores, la correlación de fuerzas no era favorable para el Ejecutivo al inicio, pero logró cambiarla en muy poco tiempo. Correa prácticamente no tenía ningún parlamentario cuando ingresó al gobierno
y aún así logró hacer una convocatoria a la Asamblea Constituyente. De la misma manera, Evo Morales no tenía la mayoría absoluta como para lograr solamente con el MAS convocar a la Asamblea. Y lo que pasó fue que se instrumentalizó la presión social, se negoció con una oposición fracturada y se logró cambiar esta correlación de fuerzas, que puede ser uno de los riesgos también frente a los que nos encontramos. Y si bien, por ejemplo, lo que yo creo es que el gobierno todavía no está en condiciones favorables para tener una concentración de poder suficiente, este es el momento en el que se va a decidir si esa correlación existe o se da o no. Porque tal como lo dices tú, nosotros también hemos encontrado que a mayor concentración de poder al inicio de los gobiernos, hay mayor probabilidad de éxito de una asamblea constituyente. Y es probable que este poder concentrado en la popularidad del presidente se vaya diluyendo a medida que pasa el tiempo y sea más incentivos también para la oposición concentrar, recursos para oponerse, si es que esto se acerca cada vez más a finales del gobierno, cuando se pueden combinar ideas de reelección del presidente y concentración de poder que hagan más fácil que otros actores políticos se opongan a la Constitución. Precisamente, Fernando, sí. Hay un trabajo entonces que también se tiene que hacer a la interna del Congreso de la República. ¿Tiene la capacidad el gobierno, la bancada oficialista, de articular estos esfuerzos para que, de llegado el momento, el Congreso acepte esta Asamblea Constituyente, si es que hay que modificar la Constitución para dar paso a esta Asamblea Constituyente? Sí, solo un último punto. En ese sentido, no solamente es que el Congreso pueda servir de, tener una capacidad de veto, sino de inhabilitar o restringir la acaparación de poder que pueda tener el Ejecutivo. Recordemos también que en muchos de los casos en los que la Asamblea tuvo éxito fue porque el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional o sus similares a nivel de otros países funcionaron y se inclinaron a favor de las propuestas del Ejecutivo. En ese sentido, por ejemplo, el Congreso tiene un campo de disputa que se acerca, que es la elección de miembros del Tribunal Constitucional como siguiente campo de batalla. Y así en lo sucesivo, yo creo que también hay demandas legítimas de la población que se expresan equivocadamente quizás en que serán resueltas en una nueva Constitución, pero que deberían ser resueltas sin necesidad de cambiar todo el marco constitucional, sí, claro, sino haciendo quizás algunas reformas y que pueden ser propuestas canalizadas a través de leyes. Y perfectamente el Ejecutivo se podría también encargar de resolver los mismos problemas con las herramientas que ya posee, sin necesidad de hacer mayores cambios. Sí, bueno, pero en realidad el Ejecutivo, si es que, sigue enfocándose eventualmente en una asamblea constituyente, no va a dar luces sobre eso. Es el Congreso que también tiene que hacer su trabajo para señalar que escucha a la gente en la necesidad de cambio que requiere y hace las reformas que el país está esperando, no necesariamente cambiando y pateando todo el modelo. Así que por ahí, hay un trabajo pendiente, no solamente a nivel de prensa, sino a nivel de lo que puede llamarse una oposición constructiva, recogiendo lo que verdaderamente está pidiendo la población. Muchas gracias, Fernando, por estar con nosotros. Muy interesante este análisis. Vamos a escuchar los titulares de la hora y regresamos a Ampliación de Noticias.